Presta mucha atención a esto. Si vos sos una persona que te duele, te quema el pecho, cuando te acostás sentís la barriga muy pesada, sentís gusto amargo en la boca o incluso dolor de estómago u otras molestias, podrías estar teniendo reflujo ácido, úlceras o gastritis. En esta charla te voy a dar 4 impresionantes tips que los podés hacer en tu casa para mejorar el reflujo y la sensación de acidez. Pero también vamos a hablar de cuándo el reflujo puede complicarse, cuáles son los síntomas que me deben preocupar, para qué sirve el bicarbonato, el omeprazol, la ranitidina, qué es y por qué ocurre la gastritis, cuándo debo pensar que tengo una úlcera y cuáles son los tratamientos más frecuentes. También te voy a contar qué alimentos producen o ayudan a empeorar la gastritis y el reflujo y cuáles alimentos pueden mejorar esto. Acompáñame por tan solo 10 a 12 minutos. Lo primero que tenemos que entender es que la gastritis y el reflujo son dos enfermedades completamente diferentes. El reflujo es aquella enfermedad que te produce la mayoría de estos síntomas molestos. Esa sensación de ardor en el pecho, ese gusto amargo en la boca, cuando te acostás sentís la barriga pesada. ¿Por qué? Porque cuando vos te alimentás, la comida va desde la boca, pasa por todo este tubo prolongado de unos 25 centímetros que se llama esófago y llega al estómago. En la unión entre el esófago y el estómago existe un músculo especial que permite que la comida pueda avanzar hacia el estómago, pero que no pueda retroceder hacia él. ¿Por qué? Porque la comida en el estómago se va a mezclar. El estómago es como una especie de lavarropas de comida que mezcla la comida con el ácido gástrico. Nosotros no queremos que ese ácido vuelva por el esófago y para eso está este músculo que permite la comida pasar hacia el estómago, pero no permite que regrese. En condiciones normales, cierta cantidad de reflujo es normal y fisiológico, pero realmente es microscópica. El problema está cuando este músculo no funciona bien o cuando la presión del estómago aumenta demasiado y mucha comida y ácido vuelve hacia el esófago. Esto es muy importante porque si mucha comida vuelve hacia el esófago, las células del esófago no están preparadas para resistir ese ácido. Y estas células que están acá van a empezar a cambiar, a mutar y pueden producir cambios realmente malos que pueden predisponerte incluso al cáncer. En ocasiones menores simplemente pueden inflamarse, lo cual se llama esofagitis, y esta esofagitis, esta inflamación del esófago puede darte estos síntomas. También la inflamación puede generar que el esófago se repare de una manera anómala y genere cicatrices, lo cual puede estrechar el esófago y puede hacer que tengas la sensación de que la comida no pasa hacia tu estómago. Esto se llama disfagia. Te digo más, si la comida vuelve hacia la boca, es probable que sientas una sensación amarga, una sensación ácida. Este ácido es a veces microscópico e imperceptible y puede dañar el esmalte de tus dientes, pero también puede producir tos inexplicada, puede dañar tus cuerdas vocales produciendo una voz gruesa y también puede causar neumonitis, que es parecido a una neumonía, inflamación del pulmón, de tipo química. Entonces, el reflujo gastroesofágico es algo realmente serio a lo que debemos prestar atención. Y la mayoría de los tips que te voy a dar son muy sencillos de realizar. Recordá, haciendo estos tips, vos vas a evitar que el reflujo genere daño en los dientes, en las cuerdas vocales o en el esófago, e incluso puedes prevenir el cáncer o uno de los tipos de cáncer de esófago. Si haces esto, también vas a prevenir esos síntomas tan molestos. Entonces, ¿cuáles son los tips? Número 1. Evita realizar comidas muy cercanas a la hora de acostarte. Se recomienda que vos comas por lo menos 2 horas antes y preferiblemente más cercano a 3 horas antes de acostarte. Y evita comer o utilizar comidas en esos horarios que relajen ese músculo que habíamos dicho que existía entre el esófago y el estómago, como por ejemplo chocolate, café y alcohol. Pero también evita comidas que demoren mucho en digerirse. Vas a notar que si comes comidas muy grasas durante la noche, una hamburguesa gigante o algo, te vas a sentir muy pesado, porque realmente tarda el estómago en vaciar esa comida. Y si vos tenés gran cantidad de comida en tu estómago que no puede vaciarla, simplemente la presión aquí aumenta
Y si este músculo ya no funciona correctamente, es probable que tengas estos síntomas de reflujo. Número 2. Este es uno de los tips más famosos. Normalmente dormimos horizontal, pero algunas personas con reflujo se benefician mucho de levantar la cabecera de la cama. ¿Cómo? Colocando simplemente pequeños tacos de madera debajo de las patas de la cabecera de la cama. Esto permite que la gravedad no ayude o dificulte el reflujo gastroesofágico. Este es un tip realmente importante y que funciona muy bien. Número 3. Si vos sos una persona con sobrepeso u obesidad, la misma grasa visceral y abdominal pueden estar presionando o aumentando las presiones de tu estómago. Y si la presión aumenta acá hay otro músculo que es mucho más fuerte que este. Entonces la comida va a tender a ir hacia el esófago y hacia la boca y no tanto hacia los intestinos. Entonces te recomiendo intentar bajar algunos kilos. Con tan solo perder algunos kilos, estoy hablando de 2, 3, 4 kilos, vos podés notar un beneficio impresionante. Tip número 4. Nosotros sabemos que la saliva disminuye el reflujo gastroesofágico. Si vos sos una persona que fuma, evita hacerlo, porque cuando fumás disminuís la cantidad de saliva en tu boca y empeorás el reflujo, además de una centena de otras enfermedades, entre cáncer, infartos, ACV, arritmias, cualquier enfermedad que se te ocurra prácticamente está relacionada con el tabaquismo. Recordá que al hacer estos 4 tips, vos podés evitar o prevenir las complicaciones del reflujo gastroesofágico, entre las cuales destacan la inflamación del esófago, la obstrucción del esófago por cicatrices, el cáncer de esófago inferior, el daño en tu esmalte dental, neumonitis química y otras enfermedades muy importantes. Ahora, es muy importante que vos conozcas estos llamados síntomas de alarma, porque si tenés los síntomas que te voy a nombrar enseguida, debes consultar al médico porque algo malo puede estar ocurriendo. Si el dolor ocurre hace mucho tiempo, hablamos de meses, debes consultar al médico porque tal vez necesites una endoscopía para ver si tu esófago no está dañado, o si no tenés una gastritis importante, o si no tenés una úlcera, como vamos a hablar enseguida. Si te atragantás cuando comes, si tosés todo el tiempo cuando comes, eso puede ser otra cosa. O si sentís que la comida se atasca en tu garganta o en la parte central del pecho. En esos casos, debes consultar al médico. También debes consultar al médico si esa quemazón en el pecho no ocurre, por ejemplo, durante la noche, que es típico del reflujo y ocurre durante las caminatas o cuando haces un esfuerzo. Eso puede no ser un reflujo, sino un infarto. A veces simula un infarto. Otra forma u otro síntoma a tener en cuenta es si perdés peso indeseadamente. Supongamos que no estás haciendo una dieta, no has cambiado tus hábitos de vida y notas que has perdido mucho peso. Este es un síntoma que debe llamarte la atención y debes consultar y comentarle esta situación al médico. El médico, después de hacerte algunos estudios, los cuales seguro pueden incluir una endoscopía, van a iniciar algunos tratamientos que pueden ser tratamientos con el mismo endoscopio o tratamientos con medicación, de los cuales los más comunes son los antiácidos como el bicarbonato, los antagonistas H2, los conocerás como ranitidina, famotidina, etc., o los inhibidores de la bomba de protones. Habrás escuchado omeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, pantoprazol y otros muchos. Respecto a los antiácidos como por ejemplo el bicarbonato, vos lo tomás, llega al estómago y neutraliza el ácido gástrico. Esta neutralización del ácido gástrico es prácticamente inmediata, entonces rápido te sentís mejor. Pero luego el estómago intenta volver repentinamente a tener el pH ácido que tenía. Y por eso ocurren efectos rebotes. A mí en lo personal no me gustan estos antiácidos de rápida acción. En cambio, los antagonistas H2 como la ranitidina, famotidina y otros son un poco mejores. Pero lo que recomiendan la mayoría de los gastroenterólogos son los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, el pantoprazol, etc. ¿Por qué? Porque se ha visto que funcionan mejor, disminuyen mucho más la acidez del estómago, protegen la barrera que recubre al estómago y son en general baratos y fáciles de tomar. Ok, ya hemos hablado del reflujo. Entonces, ¿qué es la gastritis y por qué ocurre? ¿Pueden ser mis síntomas producto de la gastritis? Déjame decirte una cosa que te va a sorprender. En general, la gastritis no da síntomas. Si vos tenés estos síntomas de quemazón, ardor, etc., lo más probable es que tengas reflujo o una erosión del estómago o una lastimadura llamada
úlcera. Verás, tu estómago, este que está acá, tiene una capa de células que son las productoras del ácido, etc. Esa capa de células está cubierta por arriba por una película de moco. Esa película de moco impide que el ácido lastime a la pared del estómago, a las células estomacales, porque realmente el ácido es muy potente. Hay situaciones en las cuales la mucosidad del estómago se puede barrer o disminuir, por ejemplo, si fumas, por ejemplo, si tomas mucho café, por ejemplo, si tomas medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina, y es por esa razón que si lo haces crónicamente debes consultar al médico a ver si está recomendado un IBP, un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, etc. Pero también puede ocurrir porque estés infectado con una bacteria llamada Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori o la Helicobacter pylori es una bacteria que infecta tu estómago y genera gastritis, genera úlceras, es decir, te predispone al daño de tu estómago. Es por eso que algunas veces tu médico va a hacerte endoscopías, va a tomar una pequeña muestra del estómago y va a ver si estás infectado con el Helicobacter pylori. Si es así, te va a dar tratamiento por varios meses con protectores gástricos, pero también con antibióticos, para poder destruir y eliminar esta bacteria tan dañina que nos infecta. Por otro lado, hay algunas enfermedades llamadas enfermedades autoinmunes que pueden causar la gastritis. Entonces, hay una cantidad de causas. ¿Y por qué esto es importante? Porque depende de la causa, va a ser el tratamiento. Si tu gastritis es porque vos te alimentás mal con los alimentos que ya dijimos, alcohol, café, chocolate, mate, mucho mate, el fumar mucho, es probable que aumente tu gastritis. Entonces, mejorar estos hábitos puede mejorar. Si tu problema es por tomar antibióticos porque tenés dolores crónicos de cadera, de rodilla, de espalda, un protector gástrico o disminuir la dosis puede ayudar mucho a tu estómago. Si ocurre por enfermedades autoinmunes, hay que tratar las enfermedades autoinmunes. Si en cambio ocurre por la infección de esta bacteria llamada Helicobacter pylori, hay que hacer el tratamiento correspondiente. Recordá que si tenés síntomas, puede ser mucho más que una gastritis y puede ser por una úlcera. Cuando tenés úlceras en el estómago o en la primera porción del intestino, vamos a hablar mucho más en otra clase, podés vomitar sangre, tener materia fecal negra, tener dolores muy intensos después de comer, podés perder notoriamente el apetito, es decir, ya no querés comer porque duele cuando comes o duele mucho previamente a comer, ese dolor se va hacia la espalda, es muy intenso. En esos casos debes consultar porque las úlceras son algo serio, que va a ser tema de una próxima clase. Si les parece bien, déjennos en los comentarios. Así que espero que esta clase sobre reflujo, gastritis y acidez te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.